Vamos a empezar a trabajar con estas frutillas. Yo aproveché que estaban baratas porque están de temporada y compré muchas. Acá tengo en total 5 kilos. Las voy a usar para distintas cosas. Cuando nosotros compramos en cantidad, muchas veces nos dan como variedad de tamaños, algo que las podamos elegir y ahí elegimos un tamaño, no sé, así estandarizado. Pero si tenemos variedad, podemos aprovechar y elegir para qué usamos cada una. Por ejemplo, si tenemos algunas chiquititas o del tamaño que sea, pero ya están medio aplastaditas, estas las vamos a usar sí o sí para dulce o las vamos a comer muy rápido, usar para algún licuado. Después, las que son muy grandes, yo también las uso para dulce o para comer en el momento frescas, porque por ahí para hacer una tarta u otra preparación son como muy grandes. Después encontramos unas de tamaño intermedio que están rojas, pero no del todo maduras, como esta por ejemplo, que ya directamente yo la aplasto y está blandita. Estas son geniales para hacer tartas, entonces yo las que tenga de este tamaño las voy a separar para usar para alguna tarta. Y después encuentro variedad de tamaños, formas y demás, y las vamos a usar o para dulce o para hacer en almíbar. Pero primero voy a rescatar estas que están perfectitas para hacer alguna tarta o algo que quede como en presentación. Yo lo que voy a hacer es primero separar por tamaños y después voy a lavar todo. Si encontramos alguna así que directamente tiene color marrón y yo la aplasto y directamente se desarma en que adentro está marrón, esta va a tener gusto medio a podrido o humedad. Entonces estas sí las vamos a descartar porque nos van a arruinar el sabor del producto que estemos haciendo, sea fresco o mermelada. Si esas no van a disimularse por más que estén adentro de una mermelada. Ya no me da el plato para poner más de las que voy a usar para mermelada, que son las primeras que voy a elaborar. Así que directamente las voy a ir pasando a la pileta o a la bacha para ir lavándolas. Sí es importante que la lavemos en dos instancias. Por un lado, con el cabito, yo hago como una primer parte de enjuagada y después, cuando le cortamos el cabito, volvemos a lavarlas bien para que si había algo de tierrita o algo acá en las hojitas, también se salga. Lo ideal sería que primero las pongan en un bowl con agua para sacar todo lo principal, es decir, si hay alguna hojita extra o mucha tierrita, y después le vamos a dar una enjuagada con agua potable siempre. Y yo acá tengo un cuchillito y lo que voy a hacer es ir cortando el cabito y darle como una enjuagadita. Vamos a cerrar un poco la canilla para no usar tanta agua y lo que hacemos es tratar de levantar esto y cortar lo menos que se pueda de frutillas y cortar el cabito pero sin desperdiciar frutilla. Esto apenas lo voy a enjuagar y lo vamos pasando a un bowl. Primero enteras, vamos haciendo como por partes, ¿sí? Primero lavamos todo, hacemos trabajo en serie. Primero lavamos todo, después le sacamos el cabito a todas las frutillas y después vamos a cortar todo. Es más sencillo que estar haciendo una por una el lavado y el corte. El siguiente paso, ahora que tenemos todas las frutillas lavadas, es empezar a cortarlas. Yo no lo corto muy chiquito. Yo no las corto muy chiquitas las frutillas porque son una fruta súper blandita. Entonces lo que va a pasar es que en la cocción se van a desarmar y prefiero encontrar pedazos más grandes cuando tenga mi mermelada terminada y que no me quede toda una jalea directamente sin pedacitos, ¿no? Porque ya que la estamos haciendo casera y con frutillas de veritas, vamos a aprovechar para que nos quede toda la textura. Además, aunque tenga pedazos grandes la mermelada, reitero, como es una fruta que es muy frágil, cuando nosotros lo agarramos con la cuchara para untarlo en un pan ya se va rompiendo. Entonces yo lo que voy a hacer es, si encuentro frutillas de este tamaño que son bastante grandes, lo podemos cortar en 4 y que nos queden directamente como cuñas. Si no, yo lo que hago es cortar por un lado la punta y después esto lo paro y lo corto en 4 para que me queden pedazos más o menos parejos. Y si después encuentro alguna así muy chiquitita,
Por más que sea pequeña, la vamos a cortar para que pueda ir desprendiendo el jugo. Estas también hacia la mitad y bueno, vamos por lo menos cortándolas a la mitad o en tres, de acuerdo al tamaño. Si tenemos una así súper enorme, la vamos a cortar en más pedazos. Así que voy a traerme otro plato y vamos a ir pasando todas estas que vamos cortando. Voy a tratar de despejar uno de estos contenedores plásticos, así ya también voy acumulando ahí. Vamos a cortar todas nuestras frutillas. Vamos terminando de cortar todas las frutillas y ahora sí viene la parte de preparar el dulce, ¿no? Porque hasta ahora solamente veníamos preparando la fruta, pero ahora vienen todos los secretos para preparar el dulce. Más allá que para mí es un tip o un secreto o algo que me gusta hacer a mí, cortar las frutillas grandes, por ejemplo, para que me queden bien los trocitos dentro de la mermelada. Lo que tenemos que hacer para empezar con la preparación de la mermelada es pesar cuántas frutillas tenemos. Más allá de que nosotros en la verdulería hayamos comprado 1 kilo, 2 kilos o la cantidad que sea, tengan en cuenta que al sacarle los cabitos baja un poco el peso. Entonces está bueno que midamos lo más exacto posible. Vamos a pasar todas nuestras frutillas cortadas entonces a la olla donde vamos a cocinar. Y eso es lo que nos va a dar la medida de la cantidad de azúcar que vamos a usar. Las mermeladas habitualmente llevan entre un 50 y un 100% de azúcar. Es decir, si yo tengo 1 kilo de frutilla, puedo poner desde medio kilo de azúcar hasta 1 kilo. Va a ir variando el nivel de azúcar que va a tener mi mermelada, pero además del nivel de azúcar, lo que pasa es que es un conservante. Entonces, si ponemos hasta ese 100%, va a ayudar a que se conserve por más tiempo. Más teniendo en cuenta que es una mermelada casera que no tiene ningún tipo de conservante. Yo entonces acá tengo 3,5 kilos de frutilla, por lo tanto voy a usar 3,5 kilos de azúcar. Vamos con 1 kilo. Podemos zarandear un poco para que baje el azúcar porque tenemos todo el espacio entre las frutillas. Vamos con 2. Yo estoy haciendo mucha cantidad, obviamente pueden hacer menos y va a ser más práctico para las ollas. Y vamos con 3. Estamos súper a tope, pero no me preocupa porque esto va a ir bajando, como les decía. Y además lo que va a pasar es que el azúcar va a hacer que las frutillas empiecen a desprender líquido, va a ser como un juguito. Entonces eso va a hacer que baje el volumen, va a ser más fácil para poder mezclarlo y cocinarlo. A mí todavía me falta agregar medio kilo de azúcar, así que voy a mezclar un poco con la cuchara para que el azúcar se vaya metiendo en el fondo y me haga un poco de espacio. Y estos son los 2 ingredientes que vamos a usar. No le vamos a agregar ni siquiera agua porque la frutilla, vieron que recién les decía que va a empezar a alargar juguito, va a alargar, bueno, todo el líquido de la fruta, que es todo agua. Entonces si yo sobre eso le agrego agua, voy a generar mucha cantidad de almíbar. Y el problema no es generar almíbar, porque si lo cocinamos, en algún momento el agua se evapora y vamos reduciendo la cantidad de almíbar y vamos haciendo que quede más espeso. Pero la contra de eso es que vamos a cocinar mucho tiempo las frutillas y nos va a quedar una mermelada muy oscura porque va a tener demasiado tiempo de cocción. Lo ideal sería que nos quede lo más fresco posible en cuanto a sabor y a color. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la cocción en 2 pasos. Pero no me quiero adelantar y vamos a mezclar un poco esto. Si no podemos mezclar mucho, no pasa nada, porque ahora en un rato se empieza a mover con el líquido que va a ir largando la frutilla y va a ser más sencillo. Entonces, vamos a acomodarlo ahí, vamos a taparlo. Yo lo voy a tapar con la misma tapa de la olla, si no lo pueden tapar con un film o con un repasador. Y vamos a dejar que el azúcar actúe. Pasaron 2 horas y ya se hizo de noche, así que cambió la luz. Pero no quiero dejar de mostrarles cómo va largando líquido la frutilla. Y todo este líquido es el que va a generar el almíbar con este azúcar. Yo lo que voy a hacer es mezclarlo para asegurarme de que todo el azúcar esté humedecida, que no haya terrones de azúcar sin humedecer. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en el fuego para que llegue a hervor y el azúcar se derrita.
No lo vamos a tener mucho tiempo ni reducir todo, solamente para que los grumitos de azúcar o los granos de azúcar se derritan y se genere el primer almíbar, que va a ser bien líquido. Acá tengo la mermelada a medio camino. Llega un momento en que es pura espuma cuando empieza a hervir. Yo ya la apagué porque se me estaba volando, porque puse mucha cantidad y es la olla más grande que tengo. Pero si se fijan, las frutillas están enteras, apenas empezaron a ablandar, y acá es donde yo las voy a sacar para conservar el color y la textura. Así que vamos a la mesada. Acá tengo un bowl bien grande y una espumadera, y lo que voy a hacer entonces es pasar solamente la parte de las frutillas, que tiene igual bastante líquido, pero vamos a ver todo el líquido que generó, es decir, el almíbar que tenemos. No es necesario que filtremos mucho, es solamente para poder empezar a reducir la parte del almíbar solo. Porque yo puedo dejar las frutillas que se cocinen hasta que todo esto, que es líquido, bueno, ahora con el vapor no se va a ver, pero más o menos de mi olla entera, que era solamente frutilla y azúcar sólida o granulada, ahora le estoy sacando la frutilla y 3/4 más o menos es solamente líquido. Entonces, si yo sigo cocinando las frutillas hasta que se reduzca esto y tenga esta consistencia más o menos, ahí vamos a ver todo entre el vapor porque esto es au vivo, lo que va a pasar es que va a quedar muy oscuro y se va a desarmar mucho. Entonces yo lo que voy a hacer es conservar las frutillas por un lado y el almíbar reducirlo, porque el almíbar no va a variar tanto, se va a oscurecer un poco pero no pasa nada. Y después, cuando tengamos mucho menos almíbar, por lo menos reducir la mitad de esta cantidad por evaporación, ahí le vamos a agregar nuestras frutillas, que como se fijan también tiene bastante líquido. Así que dejamos de hacer vapor y volvemos esto al fuego. Acá tenemos el almíbar solo. Tengan en cuenta que va a subir un poco el nivel, entonces no se vayan ni lo dejen mucho si tienen la olla muy llena como yo, porque puede rebalsar y se va a pegotear toda la cocina, pero sí lo pueden hacer a fuego fuerte y no van a tener el riesgo de que se pegue como si estuviéramos haciendo la mermelada. Bueno, llevo 1 hora reduciendo el almíbar. El tiempo va a depender de la cantidad. Yo tenía en total 7 kilos entre fruta y azúcar, entonces por eso también estoy mucho tiempo. Pero lo que les quería mostrar era la diferencia de color que tenemos entre el almíbar que se hace mucho tiempo y las frutillas que sacamos rápido. Esa es la diferencia que yo quiero mantener con la mermelada, o lo máximo que pueda. No me va a quedar de este color, pero tampoco quiero que me quede así tan opaca, que es más como tirando a marroncito que el rojo de las frutillas. Les voy a contar lo próximo que voy a hacer porque ya es tarde y no voy a llegar a terminarlo hoy. Voy a esperar a que esto reduzca un poco más. Y como les decía hace unos momentos, que reduzca a la mitad aproximadamente. Cuando eso pase, le voy a agregar las frutillas, las voy a poner en la olla y voy a apagar el fuego y ya las voy a dejar hasta mañana para terminar la cocción y para ponerlo en los frascos. Hemos recuperado la luz natural. Vamos a ver cómo está nuestra mermelada, que la dejamos a medio cocinar ayer. Lo bueno de haberla dejado un día para el otro es que vemos qué textura tendría si ya lo hubiéramos envasado. Para mí así está genial. Me gusta que quede líquida, que se diferencie de las mermeladas industriales, que son mucho más sólidas y además mucho más gelatinosas porque tienen pectina y otros espesantes agregados. Así que para mí así está perfecto. Igualmente ahora la vamos a volver a poner a hervir unos minutos, así que se va a seguir espaciando un poco más. Pero ven que queda como una jalea y quedan los pedazos de frutilla enteros. Lo último que le voy a agregar es jugo de limón. Yo hice 3 limones porque tengo mucha cantidad. La proporción aproximadamente sería por kilo de fruta el jugo de un limón. Esto va a, por un lado, aportar en sabor y contrarrestar al dulce de la frutilla, que es súper dulce, y por otro lado nos va a ayudar a la conservación porque tiene gran cantidad de acidez. Igualmente esto no es una mermelada para vender, ¿sí? Es para uso doméstico, para comer en casa. Así que lo que me resta hacer es poner esto de nuevo a hervir y cuando hierva ponerlo en los frascos, porque también me va a ayudar a que se conserve mejor. Vamos a hacer eso entonces.
Mientras hierve la mermelada, le voy a mostrar los frascos. Estos son los frascos clásicos de mermelada, donde compramos nosotros la mermelada, son de 350 gramos. Y yo después voy a usar unos más grandes de 800 para guardar, porque es bastante cantidad. Y tapitas. Yo compré frascos nuevos y tapitas nuevas. Si hacemos poca cantidad en casa, porque aprovechamos que la frutilla estaba en buen precio, no vamos a hacer mucho ni vamos a comprar frascos, pero sí tengamos en cuenta que vamos a guardar la mermelada en frascos en la heladera máximo 20 días. Y si tengamos la precaución de mirar cómo están las tapas y de qué era el frasco que vamos a usar. Si vamos a reutilizar un frasco, por ahí, si tenemos uno de mermelada o de algo dulce, mejor no usemos uno de picles, porque el frasco lo podemos limpiar bien, pero la tapa va a conservar olor porque es metálica, pero tiene una pintura que algo de olor absorbe, y este borde más clarito es de gomita, es un plástico que lo que va a hacer es que cuando nosotros lo cerremos, o cuando en la industria se cierra y se esteriliza, esto hace contacto con el borde del frasco y queda bien sellado. Acá tengo mis frascos, yo los lavé con agua caliente y detergente, y para uso doméstico, es decir, para mermeladas que vamos a usar en casa nada más, con un chufi, con un spray de alcohol al 70%, lo vamos a rociar por adentro y por afuera. Esto se va a ir evaporando mientras nuestra mermelada vuelve a hervir y lo volvemos a enfrascar. Una vez que hicimos esto, no volvamos a tocar los frascos, solamente los vamos a dar vuelta para el momento de guardarlos. Este spray que yo dije de 70% de alcohol es 70% de alcohol puro y 30% de agua. Acá tengo entonces la mermelada hirviendo, así que vamos a tener mucho cuidado. Yo lo que hice fue agarrar un frasco, lo apoyo sobre un platito, o puede ser también sobre un reemplazador, para que no ensuciar todo, y voy a ir completando. Si tienen un embudo para frascos, genial, pero creo que no todos lo tienen, yo tampoco lo tengo, no hago tanta mermelada, y vamos a ir llenando el frasco. Tengamos en cuenta de ir poniendo una parte de fruta, que es lo que va a estar en la parte de arriba, y después el almíbar, que queda más en la parte de abajo. Si hacen 1 o 2 frascos no va a pasar nada y les va a quedar proporcionado, pero si hacen más cantidad puede ser que después vayan completando y les queden frascos que tengan todo almíbar y otros que tengan todo fruta. Y bueno, una desgracia para que le toque todo almíbar y no le toquen pedacitos de frutilla. Así que lo que vamos a hacer es rellenarlo, limpiarlo con un paño limpio, siempre el borde. Si queda espuma la vamos a ir sacando y la vamos a tapar con una de estas tapitas. Por último, lo que les quería mostrar era la diferencia de color entre esta mermelada, que es la que acabamos de hacer, y esta, que es una que yo cociné todo el tiempo las frutillas. Es decir, que desde que puse frutillas con azúcar y se hizo todo el almíbar, lo seguí cocinando con las frutillas adentro hasta que se generó la consistencia que yo quería, que es la misma que esta, pero con las frutillas todo el tiempo adentro sin sacarlas y pasarlas al bowl. Para mí la diferencia es bastante y se nota mucho más los pedazos de frutilla, me parece que queda mucho más lindo y además es más rico porque la frutilla tiene sabor mucho más natural. Así que espero que les haya gustado.